Ha estado muy bien, sí, 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 sí. Pues ha ido un poco, parecía un aquelarre. Si me das tu contacto, tu correo, porque me parece que sí, sí, probablemente te pregunte cosas en el futuro. Mola mucho que es eso, somos como invisibles, pero también es parte de nuestra culpa, lo que decía Bea, o sea, somos un poco ortopédicos sociales. Yo interacciono tabernalmente. Sí, sí. Si queréis empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Este es un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, fricadas, reflexiones que se os pueden escapar de las fronteras habituales y toda persona es bienvenida. Al final, toda persona que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya y quizás, bueno, no es lo que más se conoce, pero seguro que no nos va a dejar indiferentes. Por eso, en Sumergencias siempre somos personas curiosas quienes entrevistamos a las invitadas que tienen algo interesante que contar. Soy Bea, investigadora predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y hoy tenemos aquí a Cristina Ibáñez, quien es analista científica en genómica computacional. Y bueno, Cristina, preséntate a nosotros si quieres, cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas, qué es eso de analista científica en genómica computacional. Hola, Bea. Pues mira, ahora mismo, desde hace como 5 o 6 años, ¿no? Todo el mundo estamos hablando de Data Analyst o Data Scientist. Pues que hace más de 5 años estamos en esa vida. O sea, es algo que creo que ha ido, ¿no? Un poco como las cryptocurrencies y tal, o sea, un poco metiéndose no solo en las redes, sino en nuestra sociedad y en conversaciones además de nuestras amigas. Entonces yo en realidad estudié informática, pero yo quería estudiar medicina. Ostras. Pero como mis hermanos estudiaban medicina, yo dije, no voy a hacer lo mismo que toda mi familia. Entonces quería hacer algo más práctico y entonces pensé, voy a hacer matemáticas. Pero luego un colega que tenía un año más me dijo, oye, Cris, si haces informática, es matemáticas pero aplicado. Y a mí no me gusta nada la teoría y, bueno, ¿sabes? Aprenderme un poco de papagayo, que no digo que sean las matemáticas, entonces hice informática. Y en cuarto de carrera, quinto, me fui a Alemania y ahí me gustó Ostras. mucho ver, pues, que al igual que nosotros tenemos como la documentación docente que tenemos, es como muy teórica. En Alemania lo que me gustó es que era todo práctico. O sea, para estudiar regresión lineal te ponían, yo qué sé, pues la cantidad de mierda que producía un caballo, ¿no? Entonces, con eso aprendías y era como mucho más divertido. Y ahí encontré una cuadrilla un poco friki que lo que hacía era bioinformática. Entonces, claro, es ahí cuando de repente te das cuenta, cuarto quinto de la carrera, que cualquiera que me lo escuche se siente identificado, y dices tú, o sea, que lo que yo estudio voy a estar trabajando para el Banco Santander o para, yo qué sé, por alguna, pues esas gestorías o bueno, Deloitte y todas estas empresas, ¿no? Para hacer cosas, pues hoy haces el Metro de Madrid y mañana igual haces otra cosa, ¿no? Entonces dije, joder, esto de la informática mola y en lo que realmente es aplicar algoritmos computacionales a preguntas biológicas, biomédicas o lo que sea. Puede ser de la metagenómica, es decir, las bacterias que tenemos en nuestro intestino, en la mierda, tal, o también puede ser para hacer medicina personalizada para cáncer o diagnosticar enfermedades raras. Entonces yo dije, esto me gusta. Y volví a España y justo en el último año había un máster de informática. Era justo el año de la crisis, 2008, 2009. Uy. Y yo dije, sí, ahí es cuando dices tú, ¿qué hago? Y ahí me di cuenta de, bueno, hice el máster y las únicas salidas que había, o sea, un poco para decir que no es una cosa que yo desde chiqui quería hacer. Dije, bueno, pues voy a hacer el doctorado. Pero claro, ahí te dice lo que es el Ostras. doctorado, es que es lo que No, tú estás hay falta, haciendo. sí. Yo creo que hay falta de información. Muchas veces cuando nos Mucha, metemos es como, es algo que no me sabes. gusta, quiero indagar y no sabes lo que es Sí, exactamente. no, Sí, sí, es una madriguera, que le llamo yo. Y me gusta ese concepto. normalmente, sí, luego ya me contarás, pero normalmente los que hemos hecho un doctorado, ya luego yo ya pasado en la parte de sociópata, tienes más probabilidad de tener enfermedades, no esquizofrenia, pero bueno, lo Bueno, pasas tan mal dependiendo de tus ¿no? Supervisores que sí. bueno, no está más. Entonces yo hice el doctorado en el mío, que es el Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas, y Ujú. lo que hice fue, bueno, voy a ver si las enfermedades raras, o sea, perdona, si teniendo enfermedades neurodegenerativas como esquizofrenia, Parkinson o Alzheimer, te protege de alguna manera de tener algunos tipos ciertos de cáncer. Bueno, eso se había visto en Ostras. epidemiología, pero yo dije, voy a ver si molecularmente se puede demostrar. Y ahí apliqué métodos de machine learning e inteligencia artificial, que era mi tesis, y demostré lo que se había visto, pues eso, lo que habían visto los médicos solo por números, ¿no? Y Ujú. es muy guay. Entonces, a partir de ahí, es cuando ya acabó el doctorado, no hay mucho trabajo en España,
La única salida que vi, que era muy bonita, era en el Hospital de la Paz de Madrid, que lo que hacían era, pues eso, sacar la sangre de tejido tumoral o también de sangre, de tejido tumoral o bien la sangre, y diagnosticaban con paneles, que es en plan solo ver unos ciertos tipos de genes, pues a ver si tenías una enfermedad o una mutación o no. Y ahí empecé a trabajar y la verdad es que me lo pasé muy bien. ¿Qué pasa? Como siempre, ¿no? Los contratos que yo tenía eran temporales, cada 3 meses tenía que firmar. Era Eh, postdoctoral, ¿no? El Era contrato. postdoc, eso es, pero Postdoctoral, sí, sí. postdoctoral, pero ya da igual. Lo que te pagaban menos que un profesional superior pipetero, con todos mis respetos. Sí, Y ellos tenían un horario de 8 a 2 y nosotros teníamos un horario de 9 a 6. sí, o sábados, domingos y festivos y lo que Pues, caiga. no tenía que hacer células, que seguramente esto con más que tener No, por cultivos suerte y no. tal, Sí, pero bueno, ¿qué tenías? Yo creo que luego también es un peso de la mochila que llevamos todos los científicos, que es el amor al arte, no, pero el hecho de que te gusta lo que haces. Entonces, eres no perfeccionista, sino que quieres hacer las cosas bien. Entonces, si sabes que estás ahí, pues bueno, bien, haces mejor así. Entonces, ahí justo en el 2016, Cameron, en Inglaterra, antes de irse, creó un proyecto que se llamaba los 100.000 genomas. Y era súper bonito y pues súper sexy, que es analizar a 100.000 genomas en Inglaterra para ver qué enfermedades raras tenían o no. Entonces yo soy una de las que me fui a Inglaterra, pero ahí subes como la espuma, y ahí de repente me di cuenta pues que si en el doctorado, por ejemplo, yo que hacía inteligencia artificial, eran todos tíos, ¿no? Yo en Inglaterra estaba rodeado de más chicas, o sea, me sentí como que las mujeres tenían más fuerza, que no significa que tengan igual, pero más fuerza que en España, sí. seguro. Y bueno, ahí subí, entonces ahí lo que quiero decir es, ahí empecé a ser lo que se le llama Data Scientist en Computational Genomics. Utilizas algoritmos computacionales aplicados a la genómica y utilizas métodos, tanto tuyos propios que implementas, o, bueno, coges lo existente. Entonces, ahí te respondo toda esta parafernalia para explicarte lo que es Genomic Analysis, Data Science. Y fíjate, me sorprende un montón porque ahora es como se ha puesto muy de moda la inteligencia artificial, es como ha hecho un boom de repente y hace años que se lleva utilizando, ¿no? Es como algo chocante que dices, bueno, quizás no para el día a día, pero para diagnóstico, ese tipo de cosas que no pensabas que se pudiera utilizar y se llevan utilizando años. O Total, sea, total. O sea, yo ahora, de hecho, trabajo en una startup de Berlín que ajá, utilizamos inteligencia artificial para estimar la patogenicidad de una mutación. O sea, es una mutación, si patogénica significa que si esa posición genómica no tiene la referencia que debería tener para sintetizar un aminoácido que sintetiza una proteína, ¿no? Si sí, puede joder o no la funcionalidad de la proteína, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos un sistema bayesiano para que te diga eso, pero eso es una puntita de todo lo que es el sistema. claro. Y lo que dices tú, ahora todo el mundo, yo creo que, que habla de inteligencia artificial por el ChatGPT, que el ChatGPT Exacto. no ha existido. En Exacto. otras Sí, esto. quizás no Sí, esa plataforma o esa aplicación, pero ha sí, existido en su manera y en su forma y, joder, que es una cosa que se lleva estudiando, sobre todo eso, gente que os habéis dedicado a la informática, os habéis metido ahí en el mundillo clínico, que dices, jolines, o sea, no es una herramienta ahora para copiar los exámenes o hacer los trabajos de clase, no, es una cosa que ya se está utilizando o algo similar, ¿no? Porque sí que había leído algo hace un par de años, cuando estuve haciendo, bueno, cuando empecé la tesis, y era algo así como, no era inteligencia artificial, pero ya había unas bases de datos genómicas a las que tú podías acceder, es mucho más cómodo para ti. Ahora prácticamente todo está en las secuencias en PubMed, bueno, sí, en Gene Genome creo que es. Bueno, sí. ahí tienes ahí un montón de herramientas que se pueden utilizar y que, bueno, que todo el mundo puede acceder a ellas, no es algo privado que tengas que pagar Eso es aparte. realmente que se ha democratizado en cuanto a... Antes tenías que ser un friki, de decirlo mal, o sea, pues Sí, tenías que... No podías decirle al ChatGPT, hola, buenos días, ¿me podrías decir cómo presentar esto, no? Antes tenías que decir, yo qué sé, how to down... No, tenías que poner igual palabras clave clave. que pues en Internet de las cosas te... Pero, vamos, yo ahora ChatGPT lo uso yo como tú, como cualquiera, como Claro. utilizamos Google, pero bueno, Sí, sacando igual más que otra cosa. sí, al Pero bueno, final nos va a facilitar la vida, eso desde luego.
Sí, eso es. Así que, sí. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Utilizas también ChatGPT o no? No, por desgracia no. Yo estoy en bases metabólicas, estoy intentando buscar una diana que permita ser una terapia contra la obesidad. Al final, la obesidad no siempre es algo que decidimos, porque ahora, bueno, está todo el tema de la gordofobia, todo el mundo se piensa que quien es obeso es porque quiere, no hace ejercicio y come muy mal. No es siempre así. Hay gente que tiene como una obesidad obligada, la gente que está en silla de ruedas o tiene una enfermedad o toma muchos medicamentos. Al final, no depende de hacer dieta y ejercicio. Y entonces, bueno, nuestra idea es buscar algo natural o medio natural, que sea lo más natural posible farmacológicamente hablando, que permita que se active un tejido adiposo. Nosotros siempre pensamos en el blanco este de los michelines, ¿no? El que queremos tapar ahora en verano, que nadie quiere enseñar. Pues hay otro tejido que también es adiposo, que se llama adiposo marrón, y este hace lo contrario, este genera calor, quema calorías, entonces si nosotros somos capaces de promover un tejido similar, quizás somos capaces de quemar estas calorías ¿no? que nos sobran y que no tenemos una manera de eliminar. A la Estoy finca ahí. ahí con ellos, sí, sí. Yo en este caso me gusta un montón que nos hayan puesto juntas porque creo que estamos como en etapas profesionales diferentes. Yo al final estoy empezando, o sea, estoy acabando la tesis, tú ya la acabaste, hiciste tu postdoc, te metiste a industria y creo que es algo muy, muy guay porque yo ahora mismo estoy como, ¿qué hago ahora? Muchas veces lo que tú dices, ¿no? Estás al final de la carrera o del máster, en este caso al final de la tesis y ¿qué hago ahora? ¿Qué salidas tengo, no? Ahí Sí. falta un poco de información también, yo creo. No sabes muy bien dónde buscar. De información y sobre todo creo que tú estando, por ejemplo, estudiando todavía, haciendo el doctorado, seguramente en una universidad pública, hay Sí, también como un rechazo hacia la industria, porque yo he estado sí, también en lo público, o sea, es esa cosa de como el diablo, ¿no? Y no es tan diablo ni la pública, está guay, porque la no, pública nos maltrata de una manera, en realidad, sobre todo yo estoy muy, muy, muy en contra de cómo España crea muy buena gente y lo regala. Lo tal mismo con cual. los médicos se dice, no, pero es que no se habla de los científicos. De hecho, antes Sí, había un ministerio de ciencia y ahora nos ponen con deportes y no digamos cuánto. O sea, eso me dice exacto. mucho de la Sí, importancia sí. de la ciencia en este país, Yo ¿no? cuando, sí, yo cuando entré, creo que se llamaba Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o algo así, que ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, claro, también buscar una estabilidad en un sitio donde de por sí no se está promoviendo la estabilidad ya es algo complicado, ¿no? Y yo, o sea, yo, por ejemplo, así como anécdota, tengo compañeros de laboratorio que han hecho la tesis gratis. O sea, a ellos no se les considera trabajadores y, bueno, si no han conseguido una beca o no se ha conseguido un contrato a nivel laboratorio, pues si ellos quieren seguir con la tesis, se lo tienen que pagar ellos. Y al final dices, jolín, al final es un trabajo, quieras que no, estás ahí aportando tu granito de arena a la sociedad, ¿no? Es verdad que también es más complicado porque muchas veces nosotros mismos como científicos no exportamos nuestras investigaciones o no sabemos cómo llegar al público, ¿no? Muchas veces es como nos ponemos ahí a soltar nuestro speech y no sabemos cómo Sí, llegar para que la gente lo entienda o... o sea, pues es verdad, yo le llamo ortopedia social. No sabemos ponernos en Sí, la... No, es verdad, no sabemos... Hay muchos que saben mucho, pero sí, no saben hablar en otro idioma, que es el que va a exacto. entender la otra persona. Pero claro, aquí estamos hablando de España, que el idioma es castellano y no es inglés. Eso también es otra de las, ¿no? Otra de Sí, las... Yo te digo, fuera de España sí que se aprecia mucho a un investigador español, porque saben que se trabaja mucho, que el nivel es muy bueno, y ujú, luego también se aprovechan que saben perfectamente las condiciones no buenas en las que estamos. Entonces, sí, con tal de que te den un melón más, pues ya sabes que vienes, ¿no? exacto. Y yo cuando estuve trabajando en los 100.000 genoma en Inglaterra, yo al grupo de españoles que estábamos, nos llamábamos el Comando Quechua, más que nada porque íbamos de catrón, ¿vale? Obvio. Ah, pero estábamos nosotros, o sea, yo lo que puedo decir es que ahora mismo la churrera que le llamo, el pipeline informático, que está analizando los genomas ingleses, es Made in Spain. O sea, era Sí, todo la inteligencia y las manos, éramos españoles que habíamos salido, pues eso, buscando pues unas condiciones dignas, que esas condiciones dignas no estoy pidiendo mucho, estoy no, no, pidiendo un área exacto, normal de la industria. Pero exacto. y eso, claro, por eso también cuando te pasará, eso es lo que quería hablar contigo, me interesa. Ujú. ¿Cuántas chicas y cuántos chicos?
están haciendo en tu mismo laboratorio, en la sección, el ratio de chicas y chicos en Sí, el doctorado. lo he Pues, pensado cuando me lo has contado. Yo creo que eso ahora justo es al revés. Cuando empiezas en mi departamento, te diría, quizás sí, son 3 4 chicos y el 15 16 somos chicas claro, haciendo la tesis. Es algo que como que se ha promovido mucho. En plan, las chicas al sí, final ya decimos, oye, pues nosotros también queremos nuestro entorno en ciencia y queremos continuar, ¿no? Pero sí sí. que es cierto que te pones a pensar en los profesores o quizás en los investigadores principales y no hay tantas mujeres. A las No, mujeres no, el ratio se invierte. De repente tienes sí. 3 mujeres y tienes 10 hombres Pero de sí, eso profesores. se puede ver desde el segundo postdoc. O sea, el primer postdoc ya ves que estaba Sí, mitad y mitad. Sí, y ya el fíjate, segundo ya se empieza a postdoc, igualar. sí, normalmente ya las chicas que siguen, y a lo mejor digo una barbaridad, pero es lo que Sí, yo estoy viendo en mi entorno. O sea, mi N, esto no es un científico, ¿eh? Esto es para mí. sí, Mi N de chicas, postdoc, PIs y tal, la mayoría, son solteras, sin hijos, sí. o, bueno, sí, gente sin familia. Lo que quiero decir es Sí, el pesazo que tenemos todavía en la sociedad porque un tío, claro, pues puede quedar embarazado 8 veces con tal, el claro, buen total. laboratorio, sí. Exacto. Y eso ¿sabes? Desde el segundo postdoc, mi biomarcador, fíjate, es el Sí, segundo postdoc. O sea, tú si eres postdoc, vas a estar igual half-half, mitad-mitad, y sí. luego es cuando de repente ves, uy, ¿dónde se han Lo quedado voy a todas ver. mis Va a cosas? ser un Sí, choque para mí decir, uy, pero sí, bueno, ¿qué ha pasado sí, aquí? sí, 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 yo me acuerdo también cuando hice el trabajo de fin de grado, porque yo soy bióloga, entonces yo empecé estudié biología, me pasé a bioquímica en el máster y luego ya me metí a hacer la tesis, lo mismo. Y me acuerdo cuando el trabajo de fin de grado, mi jefa era PI, era investigadora principal, y ella ya tenía 62 años. Y me acuerdo de hablar con ella y me decía, yo por ejemplo no he podido tener hijos, no he podido tener hijos, no es que no quisiera, es que no he podido tener hijos porque yo quería llegar hasta aquí y yo no quería ser la sombra de nadie ni tampoco quería quedarme a medias, a mí lo que me gustaba era esto y era conseguir dinero para mi investigación, a mí estar trabajando con otra persona que a lo mejor se enfoca en otra vía que a mí no me interesa, también era como algo, una carga, y yo decía, joder, ¿no? Qué pena, ¿no? En plan, que eso, y yo en ese momento, ilusa de mí, ¿no? Decía, bueno, seguro que eso está cambiando, eso no será así, y para no. nada. Sí, desafortunadamente esa es yo para mí, o sea, yo ahora mismo estoy entre industria y academia. Academia trabajo un Sí, poco toda la semana, siempre porque tengo ahí una churrera bueno, una línea de investigación que empecé en Inglaterra y bueno, me gusta tener un poco de eso, pero lo que quiero decir es también en la parte oscura de la ciencia y yo creo que igual eso también nos hace que las mujeres no nos atraiga tanto pues esa dependencia de estás trabajando en un sitio, pero para nada te estás escribiendo proyectos para que te den otro proyecto, para tener gente. O sea, es como una especie de rueda de guinea sí. pig que Ujú. eso cansa. ¿Y por qué digo chicas? Porque normalmente un chico tiene una secretaria que suele ser chica y le hace el Sí. trabajo. Lo siento, te estoy siendo políticamente incorrecto, pero yo estoy Pero hablando suele de ser, gente que me suele ser. rodea. O Suele de, ser, suele ser. estudiantes chicas que Sí, los hacen escribir, oye, esto te va a venir muy bien para el futuro, escríbeme tal. Y las tías el- somos más de, no le voy a poner ese pesito, tenemos más empatía, no le pones sí. ese pesito a la otra persona. Entonces, No. tienes que también nos autoboicotea, si quieres, Claro, sí, joder. eso es cierto. Yo creo que también en ese aspecto, nosotras cuando llegamos a ciencia o la sensación que a mí me da, cuando estás en el instituto y preguntas a la gente, la mayoría de chicas quieren ser o médicos, en el ámbito ciencia, médicos o enfermeras o farmacéuticas, pero nadie quiere meterse a ciencias puras, ni matemáticas, ni informática, químicas, biología, ¿eso qué es, no? Nada, a mí me gusta hacer algo más, ¿no? Y Sí, entonces cuando ya empiezas a ver eso, dices, "Mm, ¿qué ha pasado aquí?". Y entonces cuando tú ves que toda la gente que se ha metido en ciencias puras son chicas que les ha costado, porque normalmente eso, aspiras a algo más y te quedas como más abajo, de repente somos como más aplicadas o lo valoramos más, ¿no? Los chicos es como, me he metido aquí porque me gusta y puedo, ¿sabes? No tengo ningún problema. Y entonces, claro, yo creo que eso al final es algo que arrastramos a lo largo del tiempo, vamos sí. ahí subiendo en nuestra escalita profesional, ¿no? Pero ahí sigue estando. A mí si me No, piden algo lo tengo que hacer ya, no puedo no hacerlo. Y a lo ya, no es mejor una ellos sí mochila, que, bueno, ¿no? Sí, sí, y un mochilín que existe, pero no lo vemos y es transparente. Hay una cosa, hay un estudio muy bonito, porque esta discusión me gusta mucho. ¿Por qué?
creo que en parte la sociedad heteropatriarcal, ¿no?, en la que vivimos, pues Sí, nos hace lo que dices tú, ¿no? Las chicas, ¿por qué nos gusta más ser médicos? Porque quieras que no, hay como una cosa del cuidado innato, ¿no? Cosas así. Pero es que hay un estudio nórdico muy, muy interesante en el que intentaban investigar si, o demostrar si esto era por algo de la sociedad o es algo por, ¿sabes? Por algo innato, ¿sabes? Algo, sí, pues como bueno, comportamiento, ¿no? eso Comportamiento es, evolutivo o algo así. eso Ajá. es, eso es. Y demostraron que no era de la sociedad, que era algo, o sea, Ah, innato, en fíjate. el sentido que las mujeres sin tener ningún tipo, esto lo leí hace 4 años, lo podría tener en el link, pero era demostrar que las mujeres iban teniendo las mismas oportunidades y tal, si eran profesoras o médicos o enfermeras, y los hombres eran Fíjate. más carpinteros o yo qué sé, o científicos o matemáticos o tal. Sí. Entonces, quieras que no, igual hay no lo sé, Sí, pero hay un probablemente. indicio, pero bueno, Claro, que es igual como, sí, sí, como el instinto maternal, ¿no? Al final, si tú tienes sí, eso, ¿no? Es como quieres proteger a tu entorno y a lo mejor sí, ellos son como más mecánicos, ese tipo de cosas. Yo sí. creo que tiene que ser eso, algo así, ¿no? Y Me sea parece una súper mezcla al interesante. final. Pero Sí. hay ese estudio que es muy guay, porque esto lo hablamos mucho en Inglaterra, que es una cosa que he hecho de menos en España y a lo mejor yo creo que Ajá. habría que meter, por ejemplo, tú ahora en tu instituto, en tu universidad, que es los ingleses, como saben que son racistas, bueno, todos somos racistas, y Bueno, sí, como fueron los sí. inventores del racismo, aquí hacen muchos cursos de unconscious bias, de si realmente soy feminista o no. Entonces te inculcan mucho, ¿no? Ostras. Para que no vayas a tal. Y con esto que quería decir, sí, que en Inglaterra es cuando hace 3 o 4 años hablamos justo de ese tema y Pilar Cachillo, una investigadora de una gallega que está en Inglaterra, justo nos compartió este link de este estudio, porque ella también pensaba como nosotras, pero de repente dice, estos nórdicos van Con un lo poco mismo. más allá y, ojo, que no es Sí, no es tan tan claro. O no, no claro. es tan de sociedad, claro. Sí, Así es es. cierto. Eso, Sí, pues sí. una mezcla, ¿no? De Es todo. súper interesante. Sí. Sí, Pero sí. bueno, es como que igual ahora un volantazo, pero es como lo que se vio pues hace nada, hace 7 años, creo que era un Science o un Nature, que lo que estaba presentando es que familiares que habían estado en campos de genocidio, de Auschwitz y así, Ay, eso me tenían suena un más montón. probabilidad de tener enfermedades como esquizofrenia o bipolaridad. Entonces, Hmm. eso no puede ser de la epigenética. Entonces, estaban viendo que había señales de expresión de genes que de alguna manera habían heredado de gente que, pues eso, lo había pasado mal. Y entonces, Sí. yo qué sé, pues puede ser una mezcla de sociedad como epigenética como tal. Bueno, sin Claro. más. Sí, al final la epigenética, que bueno, no deja de ser el ambiente afectando nuestros genes, Eso es. eso tiene mucho, mucho papel. O sea, yo con el paso del tiempo, yo me acuerdo de la carrera que cuando se hablaba de epigenética era como, bueno, sí, sí, puede afectar, pero Agujero negro. tampoco tanto. Y ahora hay un montón de estudios que sí que te dicen todo lo contrario, que la epigenética juega un papel fundamental en el desarrollo y es muy interesante, es muy interesante. Y hablando Eh, de esto, por ejemplo, del entorno, y hablando de las mujeres en la ciencia, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos quizás meternos en los colegios, en los institutos para promover científicos o científicas, ¿no? De que digas, oh, Dios mío, ¿qué podríamos hacer, sí. no? Pues Yo, mira, a ahí mí se me ha mismo, ocurrido sí, visitas, quizás. Sí, cuéntame, sí. cuéntame. Claro, dilo. Y así mientras tanto busco un ejemplo. Vale, yo lo que había pensado, porque mira, el otro día llevé a mi sobrino allí al laboratorio para que lo viera, en plan, tiene 6 añitos, Sí. y entonces, claro, fíjate, yo decía, si en el colegio o en el instituto nosotros fuéramos y dijéramos, oye, vamos a hacer una visita a un laboratorio. O un profesor que diga, vamos a hacer una visita a un laboratorio, a ver qué tal. Aun sea industria, universidad o lo que sea, al final, yo creo que nosotros siempre abrimos mucho las puertas, porque precisamente porque no sabemos divulgar bien, yo creo que nosotros es como, sí, vente, vente conmigo, no, no tengo ningún problema. Y yo creo que al verlo, la gente como que le empieza a picar la curiosidad, o yo No, creo que eso totalmente. podría ser sí, podría ser Sí. una... Sí, y hay iniciativas, que hay una que se Ajá, llama Escolab, de escuela oh, lab, de laboratorio, ¿vale? Que es una ajá, chica que está conmigo, yo me metí con una beca a la Caixa en el mío, y esta chica se ¿sí? llama Cristina Galvás y es cofundadora y directora de Escolab. Y esta Ok. tía es una crack, ¿vale? Hizo su doctorado y yo creo que podía ser lo que quisiera, pero se dio cuenta que era muy importante hacer inception, o sea, poner semilla en los niños. Entonces, es una escuela que no solo va solo a las escuelas, sino que hacen cursos en verano, de talleres, de
yo qué sé, no mezclar agua con magnesio, pero hacer comidas que implican muchos roles científicos. Porque quieras que no, si es en las películas y tal, Rick and Morty, por ejemplo, o sea, por ejemplo, Rick and Morty, o sea, Sí, los científicos somos locos. Entonces, o somos siempre, locos, pues sí. Y siempre, bueno, siempre. lo que esto es un plan broma, pero yo creo que sí que estaría guay que los niños, aparte de que, bueno, sí que estamos locos, vean también las cosas bonitas, chulas que puedes hacer y tal, ¿no? Y eso, sí, yo creo que sí que es súper Exacto. importante. Sí, Sí, muy sí. importante. Pues no, no Y sabía sobre esta todo, no iniciativa. solo a los niños, ¿eh? No solo a los niños. Yo también les daría una clase a los políticos, porque creo que son los primeros que no saben que existe una cosa que se llama ciencia, y eso se vio Exacto. en plena pandemia COVID, que no les escuchaban nada. O sea, se reían de un pobre epidemiólogo que no sabía ni lo que era. Entonces, Exacto. ahí dice mucho de la sociedad. Como Alemania tenía un epidemiólogo, un médico, que Exacto. tenía su grupo científico, tecnológico, que llámale X, un poco como faro, de vamos a ver cómo vamos, tal, Sí, y en España era un poco mirando un poco a dónde va la veleta. Y eso a mí sí. me dio mucha vergüenza. De Sí, tonto. y luego después del COVID, Ah, después bien, del COVID se habla de vamos a invertir más en ciencia, hemos visto que no, sí, porque al final nosotros, yo me acuerdo, creo que era en el País Vasco, que había un laboratorio que estaba buscando la vacuna del COVID también, porque ellos sí. estaban trabajando con el VIH o algo así, me acuerdo que eso fue también muy sonado, da igual, llegó Pfizer, llegó AstraZeneca, llegó Moderna y dijeron, yo aquí he llegado antes porque yo estoy invirtiendo dinero en mis trabajadores y en la ciencia y yo me saco mi vacuna y aquí me vais a tener que pagar todos. Y sin embargo, nosotros quizás si hubiéramos promovido o el gobierno hubiera invertido más dinero en esos estudios, quizás nosotros hubiéramos sido los pioneros. Y sin embargo, no. Y aún así, Acuérdate, sí, acuérdate del grupo que estaba haciendo la vacuna española. Sí, solo eso había es. una persona y media en plantilla. Una Sí, persona que ya estaba jubilada, que estaba sí, ahí por tal, y ya no me acuerdo, lo siento por el nombre, pero no, luego los técnicos estaban ahí un poco, lo que tú dices, por amor al arte y bueno, porque quieren y tal. exacto. O sea, eso es vergonzoso. O sea, Sí, sí, sí. eh, entonces, ahí te das cuenta de la importancia que tiene la ciencia en general en España. Y luego también mi crítica a la ciencia en España es que no es nada práctica, que es mucho sacar papers Sí, o teórica méritos. o Sí. mérito, eso es. O sea, para ser Mm, persona que sí, no es importante el impacto que ha tenido translacionalmente o lo que sea tú, no. Es cuántos papers tienes, qué impacto tiene, el sumatorio, entre tres, tra. Y y eso tu numerito. también, eso es. Y eso también me dice mucho un poco, ¿no? Tal cual. En fin, sí. Sí, Pues sí, por eso sí. la pandemia, por una parte yo pensé, ay, a ver si la pandemia deja, ¿no? Porque nos da cosas positivas y negativas. Y yo las positivas pensé, ojalá se vea evidente que hay que invertir en ciencia. Bueno, vimos que no. Y lo Eso. segundo es lo del trabajo remoto. Y yo creo que mucha gente hemos vuelto a vivir donde queremos vivir, pero con trabajos con un nivel de calidad científico alto y mejor calidad, bueno, salarial, que es cuando Sí. pues Pakistán fue trabajando para países Claro. que valoran. Y sí, y incluso aquí tampoco se fomenta. Bueno, por lo menos eso, en ciencia, yo me acuerdo allí en Suecia que he estado hace poco, que estuve haciendo una estancia, yo Sí, allí había días que la gente decía, bueno, yo me quedo en casa trabajando y no había ningún problema. Aquí, justo en mi laboratorio no, porque es verdad que somos como muy laxos, muy flexibles para esas cosas, pero sé de gente, o sea, tengo compañeros que ellos dicen, me voy a trabajar hoy a casa, no, prefiero trabajar porque voy a estar en el ordenador y me concentro más en casa y sus jefes le dicen, no, no, tú aquí. Tú te vienes aquí a trabajar, a sacarme papers, a... No, no, tú no te puedes quedar en casa. Y dices, joder, sí, mira, una ventaja que se tenía de eso, de a lo mejor no estar una hora en el transporte público yendo a trabajar y poder dedicarte otra hora, o no quizás otra hora, ser más productivo en ese momento, ¿no? Y eso también se ha perdido. Igual con eso, con la inversión en ciencia, se podía haber invertido en ciencia a raíz del COVID y no se ha hecho, no es una wow. cosa que haya ido mejor, por desgracia. Sí, no, es una pena que se olvide tan rápidamente, ¿no? Eh, sí, los beneficios que podría tener. Pero en España, yo creo, en España o en el sur de Europa está este fantasma, ¿no? El presencialismo, del calentar la silla, Sí, el exacto. estar por estar. Y Sí, creo que es mucho mejor estar
las horas que tienes que estar, como si te levantas a las 2, 3, con tal de que hayas hecho todo el trabajo. Claro, exacto, con que hayas cumplido unos objetivos o tus propios objetivos, yo creo que eso es lo bueno que tiene la ciencia. Por ejemplo, tú te organizas como quieres, tú haces tu labor, pero claro, hay días que vas a estar 4 horas y hay días que puedes estar 12. O sea, Al final depende de ti mismo también y a lo mejor del experimento que tienes, pero claro, que te digan quedarte 12, o sea, 8 horas sentado en una silla, más otra hora de volver, más otra hora de ir, sí, pues al final también a nivel salud mental no es positivo. sí. Y que te quería preguntar, ahora Sí. que me estaba acordando, ¿tú qué ratio, o sea, qué promedio, no, ratio en inglés, de jefes o investigadores principales que han llevado, bueno, que están llevando la tesis entre mujeres y hombres? ¿Es 50-50? Te diría que sí, porque como ahora la figura de postdoc o incluso Sí, de profesores no profesores titulares o ahora que está la figura esta de doctor, profesor, que no llegan a ser catedráticos, tampoco hay la última plaza de la universidad, como esas personas pueden ser también supervisoras de la tesis, hay, claro, te encuentras con postdoc, lo que tú decías, ¿no? El primer postdoc que te encuentras mitad y mitad, pues ahí hay chicas también que yo te diría eso mitad y mitad, quizás, probablemente. ¿Y tú Y crees que es normalmente algo, dos. y tú crees que es porque es biología, que es más específico de mujeres y hombres, o es Sí, algo de las en matemáticas, fiscales? no, justo, yo creo que en mi caso porque es bioquímica, o sea, ya no biología, ya es como paso más a la clínica, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú decías antes del estudio este, que probablemente sea por nuestra genética, ¿no? De decir, uy, pues tenemos que ser cuidadoras o pues probablemente en bioquímica pasa mucho más eso, que hay más mujeres que hombres de por sí, ¿no? Entonces, en esta rama yo sí que me da la sensación eso, que aunque a nivel investigador principal no haya más mujeres que hombres, sí que en los rangos intermedios sí que ves 50-50, más o menos normalmente. Y si me voy a informática o matemáticas, que tengo justo un par de amigos que hicieron cosas en bioinformática, son todos chicos. O sea, yo me acuerdo, ellos me decían, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando un amigo mío hace 2 años empezó un trabajo aquí en España de CRA, que luego también se metió como, o sea, es CRA, pero también hace cosas de informática. Él me decía, es que solo hay 2 chicas y somos 20 tíos. Dice, yo no sé por qué no se promueve tanto, ¿no? También, dices, fíjate, ¿no? Que también depende del ámbito, tienes ¿no? Ese techo de cristal o... Me parece Sí. curioso. ¿Tú cómo lo ves allí? Bueno, en Berlín, ¿tú cómo ves? Bueno, pero yo soy jefa de un equipo y soy la única chica. Y todos los Fíjate, demás son chicos, pero les llevo yo. claro. Pero, pero sí, hay más chicos que chicas. Las chicas que hay son muy buenas, obviamente, o sea, como los chicos, ¿eh? Sí. Pero, pero sí, yo lo que sí que veo es que hay como una especie de, cuando ya llevas como 5 o 7 años trabajando, por eso, peleándote con el código y tal, a las, estoy generalizando que no es bueno, pero normalmente las tías, las chicas que trabajan como yo, implementando y tal, suelen moverse más hacia el Scientific Project Management. O sea, son las que Ok. realmente ven como helicóptero, yo le llamo el zoom helicóptero, o sea, son muy buenas viendo un poco cómo las diferentes implementaciones o productos o, sí, o repositorios van implementándose y son muy buenas gestionando la parte técnica con sus colegas. Entonces, dejan de Fíjate. implementar y se convierten en esta cosa que se llama el Project Manager científico, ¿no? Así que más o menos saben lo que haces tú, lo que hace la otra, y dicen, venga, pues tú estos 2 tickets, tú estos 2, y normalmente son las mujeres las que se convierten, también hay hombres, pero normalmente yo diría que es más probable que una chica y bioinformática programadora se pueda convertir a eso, o a eso, Fíjate. o da un volantazo y de repente dice, yo en la academia y no Y me voy quiero, de aquí. eso Sí, es, eso es. Pero así queden 100% on fire, somos pocas. Somos fíjate. pocas. Cansa mucho, pero bueno, no sé, sí, es curioso, es curioso. Hmm. Por las que hemos ya, no, ninguna de las que conozco, teníamos como objetivo cuando teníamos 16 años, o hacer esto. O sea, ha sido por Sí, eso, con el destino, que ha ido moldeando. Fue claro. curioso. Y cuando terminaste la tesis,
bueno, pensando en ese momento, ¿qué recomendarías hacer ahora? ¿Hacer un postdoc? ¿Irte a industria directamente? ¿Intentar probar otras cosas? Yo Es... siempre digo, dependiendo de cómo la chicha que le quieres sacar a la ciencia. Es decir, si Ajá, quieres hacer translacional y quieres ver que tu trabajo y tus acciones reviertan en alguien, aunque no sea al mes, pues a los 2 años, yo creo que hay dos cosas, o industria o un instituto translacional como un hospital o un instituto de investigación ajá. donde tú analizas y revierte directamente al paciente que está al otro lado de los pasillos. Pero si realmente, que hay gente así, te da igual y quieres estar en tu cocón, en tu proyecto solo, en ese paper, en esa conferencia, entonces eres carne de cañón de academia. Que en Sí. academia yo he intentado estar, porque después de Inglaterra, ahí, bueno, estuve 3 años trabajando demasiado, fui a AstraZeneca antes de que se hiciera famosa AstraZeneca ¡Anda, como tal. fíjate! ¿Ahí qué Y luego, hacías? Por ahí, curiosidad. pues hacía GWAS, que son Genome Mm, Wide mm. Aggregation, Los análisis que genómicos estos que son como enormes, ¿no? enormes, que Sí, yo personalmente no me lo creo, no los creo, no, alguno igual funcionará, pero uno entre 2000 y sirven para sacar papers, ¿vale? Y yo sí. no estoy a favor a mí no me gusta hacer ese tipo de ciencia. Entonces, me volví a Londres con una médico con la que Ajá, sacamos un grant, research, y estuve como 2 años y medio antes de la pandemia de investigación. Y me gustaba, pero necesitaba ese ritmo no tan caribeño, ¿sabes? Yo supongo que hay diferentes personalidades. Si sí, necesitas tener ahí un poco de ritmo, que esto no va, que tiene esta mutación, ¿qué tiene? A mí eso me encanta. sí. Mucho, pues no puedes estar en la purna mucho tiempo, tienes que bajar el campamento base. Pues entonces, si puedes gestionar eso, bien. Pero yo creo que una vez que acabas la tesis, si eres una persona cañera, yo sí que la recomiendo o industria así, pero que sea un proyecto chulo, Sí. o que hay mucho además, en España hay bastante. En España, en biotecnología se hacen cosas guays, eso tengo que decirlo. Ujú. Em, pero están escondidas, pero se puede. Y Sí, hay un instituto translacional, como pues el IDIPAD o la Jaime Díaz, ¿sabes? Donde sí, está el investigador, el médico y el paciente al otro lado. Y eso sí. mola mucho. Sí, yo creo Está, también, sí, sí, también lo que decías, ¿no? De, lo ves, ¿no? Que estás viendo que tu investigación va a algún sitio. Aunque, ¿sabes? Porque yo al final ahora estoy trabajando con animales, entonces me falta esa parte de, ay, pacientes, ¿no? De decir, ay, esto podría funcionar, ¿no? Y es cierto claro, que, sí, pero no hay que cerrarse. O sea, el hecho de que tú hayas trabajado con animales no significa que tengas que seguir trabajando con ratones. efectivamente. No, no, no. Ahí yo creo que lo bonito de la ciencia es que se puede reciclar muy fácilmente. Entonces tú podrías trabajar pues en el proyecto de metagenética de Ramón y Cajal que analiza pues, bacterias o a partir de mierda que le da a la gente. Pues Sí, para precioso, pues ese tal tipo de cual. cosas yo creo que sí que se puede hacer. Pero sí que Sí, es verdad que estás en... O sea, si eres joven y hay un sitio fuera de España que te pagan bien y tal, pues es una opción, pero yo siempre digo que yo me fui para un año y estuve 4, entonces sí. tampoco es mucho. Hay gente que no come, pero bueno, hay que tener, es muy fácil decir que te vas, pero exiliarse es duro, porque dejas cosas. Y bueno, también es un parte positiva, que aprendes mucho y tal, pero bueno, de hecho, hay una cosa que leía el otro día en Twitter que o sea, va un poco con esto, que decía que a partir de los 30 años, las mujeres que no tenemos o no hemos tenido hijos, tenemos una probabilidad de 50-50 de tenerlo. Y no es por la fertilidad, es porque no encuentras a nadie, porque no has encontrado el compañero de tener. Con esto lo que quiero decir es que yo creo que la ciencia es un reducto muy, muy particular de la sociedad. Y yo creo que la mayoría de las mujeres que trabajamos en ciencia y a partir de los 30 no tenemos a un compañero, Sí. es muy, 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 muy fácil no tener hijos porque no quieras. Es porque no has conseguido, pues, abrir esta partida. ¿Vale? Sí, eso me parece súper interesante porque sí que es cierto, cuando alguna vez cuando quedamos los del departamento, hablamos de ese tipo de cosas, te das cuenta que la gente que tiene pareja normalmente es
mucho antes de empezar, o durante la carrera, o mucho antes de empezar la tesis. Y dices, jolín, fíjate, ¿no? Y la gente que ya ha entrado a la tesis sin tener pareja, normalmente es como que nos enfocamos mucho en el trabajo y es como, trabajo, 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 tengo que sacar esto, tengo que hacer esto. Y entonces nos centramos tanto que se nos olvida a lo mejor esa parte humana nuestra, es decir, olvídate de esta curiosidad, curiosidad por otras partes y no sé, y no, no, no. Luego también lo que dices, ¿no? Somos un círculo ahí, lo que, eso, no despectivo, pero somos como muy frikis, ¿no? Entre nosotros y es como, no sabemos salir de nuestro entorno, no sabemos salir de nuestro círculo y muchas veces es algo negativo, yo creo, para... Sí, sí, yo creo que en parte es... Sí, sí, total. A mí me recuerda un poco cuando fui a Cambridge a hacer un curso por una semana. Yo recuerdo que fue un tren que te lleva 45 minutos desde North Liverpool Street hasta Cambridge, y todo el mundo es blanco, el IQ sube, blanco o asiático, Sí. el IQ sube y no puedo discutir porque hace calor, porque te dirían que es un efecto de cambio climático de los Sí, años 70 con un índice de 3,5. Entonces, de la misma manera, sí, yo siempre lo digo, que la gente que hemos hecho o estamos haciendo el doctorado en los últimos años es sociópata, sí, odias a la gente porque necesitas total. cerrar eso. Y luego sales tranquila. En un meses de carpeto, salas, pero sí que es verdad que te autoboicoteas, ¿no? Porque, bueno, adquieres unas manías de analizar, de estudiar, de leer, que y otras personas igual, son muy guay, pero no sé, yo qué sé, no te suben el litio, como Claro, las sí. cosas, no lo sé. Hay que O- hacerse listón, es sí, un... yo, sí, yo creo, fíjate, eso también lo he pensado muchas veces con la gente, bueno, con los profesores, así que son más mayores y tal, que dices, oye, esa parte de humildad que te falta, y digo, ostras, es que lo mismo a mí, incluso me falta un poco de humildad de decir, oye, no seas tan chulita como cuando te digan que hace calor y digas, oh, el efecto invernadero. No, no, intenta ser también un poco humilde y no meterte en esas cosas, ¿no? De, pues Sí, eso, sí, 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 sí. me parece Bueno, sí. por humildad, yo creo que como mujeres tenemos bastante, Sí, más que otros, pero es bueno, sí, cierto. sí, Normalmente son hombres que, bueno, pues eso, que ya han llegado a ese puesto tan alto y se les olvida todo lo demás. Así que, sí. pero, sí, sí, muy No, pero interesante. son cajones, yo creo que cuando empiezas a hablar de ciencia y mujeres, ¿no? Es de estos hilos que abres un cajón, pero te abres cinco a la vez, ¿no? Sí, Y al final están todos interconectadas y no sabes cuál es el origen, ¿no? Cuál es la relación. Pero bueno, es interesante. El tutor este era de un tío de Harvard que decía eso, no, estamos hablando mucho de la fertilidad, pero hay una cosa, un factor social. Eh, fíjate. sí, amplitud. Fíjate, que fíjate. Y solo así por curiosidad, ¿por qué decidiste irte fuera de España al principio cuando te fuiste a Cambridge? ¿Fue una decisión propia? ¿Te lo Sí, ofrecieron? no, básicamente me fui porque yo trabajando en el Hospital Público de la Paz en Madrid, era súper feliz con lo que hacía, súper feliz, pero veía que no estaba valorada, que hacía muchísimas cosas que no estaban dentro de mi responsabilidad. Es decir, mi responsabilidad era una bioinformática normal, pero es que yo hacía muchísimas cosas más, ¿no? Y veía que daba igual, podía llegar hasta los 60 años que iba a estar... ¿y cómo es? Updateando, o sea, con un nuevo contrato cada 2, 3 meses. O si no me decían, hay voluntad política, vino la reina, venía mucho político por ahí, pero no ha pasado nada. Entonces, Exacto. yo veía el cuento un poco de la lechera y decía, ¿esto qué es? Entonces, yo no tengo paciencia, me gustaría tener más de la que tengo. Y después de 3 años y medio, cuando acabé la tesis y demás, pues de esto tenía yo 30 años, y dije, pues esto que está en Inglaterra, o en Inglaterra quieres que no estaba a 1 hora y media más, estaba Sí, 8 no horas y estaba media. lejos. Sí. Sí, no está Unidos, no está. Entonces pensé, bueno, pues no me vendrá mal por el inglés y tal. Y yo ahí lo que me gustó es que, aunque sí que fue muy, muy cañero, pero ahí me subieron como la espuma. Es decir, si ven que si te puede explotar y si te puede sacar jugo, es una gozada que de repente en 2 meses te pongan una palabra que se llama software por delante. Es que luego además que Fíjate. te pregunten en las reuniones, que digan, ¿qué piensas tú? Aunque hablas un inglés macarónico. Eso nunca me he sentido valorada en España y eso es muy triste. Eso es muy Sí, triste. lo es. Lo es. El otro día, hace 3 meses, yo soy de Donosti, y me Ajá. invitamos del hospital de Donosti y les presenté lo que había hecho en Inglaterra y tal. Y todos allá, claro, y todos estaban flipando. Dijeron,
tú eres Cristina Ibáñez, o sea, tú eres este paper, tal, y eres vasca, o sea, y yo decía, sí, nadie me habéis querido, o sea, en el sentido de, no hay esta red, Sí, no somos jugadores de fútbol, no somos, no. a mí ojalá que fueran los de Osasuna y que me dijeran, Cristina Ibáñez, le hemos cogido a esto, no, desgraciadamente no somos así, Mm, y otros sí. En Inglaterra mismo pues me podría, pues en la Universidad de Newcastle, bla, bla. Pero a mí me gustaría fíjate. que pasara en mi tierra, no Sí, fue. exacto. Que no tuvieras que emigrar. Sí, entonces sí que migré por cuestiones económicas profesionales. Bueno, yo Sí, estaba un poco harta de tener 22 días de vacaciones, 12 pagas y que el resto tuviera 30, sí, 14 pagas y además exacto. un 40% más del salario que yo. Y yo siempre trabajé como investigadora, como research, Ujú. pero haciendo, ¿cómo se llama? Clínica, o sea, Sí, ajá. legal. Sí, Eso es o sea, sí, todo con pincitas. sí, Y porque al final trabajas con pacientes también y bueno, sí, no sí. firmaba, pero bueno, no Pero, tenía seguro tampoco. exacto. Lo que está Pues, claro es que hay a que ver, invertir en ciencia, hay pues, que valorarla más, porque al final aquí, por desgracia, no se hace y es algo que en Europa se hace y deberíamos hacerlo todos porque es una parte fundamental de la sociedad. Eso desde luego. sí, yo creo que de alguna manera en Europa nos deberíamos de alinear, cada uno que haga a su manera, pero al menos poner como un código, como un decálogo, como algo ético, Ujú. del cual que queremos sacar, porque si todos nos remamos en la misma dirección, al final el bote da vueltas. Entonces, es un poco, ¿no? Es algo que siempre yo me frustro, ¿no? Cuando ves que hay 5 compañías que están intentando hacer lo mismo, pero cada uno con su tal, que me parece perfecto porque eso tiene un económico, ¿no? Sí, Pero desde el punto de vista social, público de países, si somos Europa, ¿por qué no pensamos todos juntos, ¿no? tal Eh, cual. sí lo veo necesario. Sí. Porque si no, al final, España, al igual que es el jardín el de fotosíntesis de toda Europa, el jardín de la huerta de Europa, también Ujú. somos la mano de obra barata tanto de médicos como científicos. Y eso, Eso, claro, que les viene muy bien al resto. Porque no exacto. tienen invertido en nosotros y tienen postdocs, vamos, o que tienen casi un doble de experiencia que un postdoc medio, pues inglés, alemán o italiano. Sí, Entonces, efectivamente. igual deberíamos de primero evaluarnos a nosotros mismos para poder poner los límites, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cierto. Y bueno, podéis seguirnos la pista, Cristina y a mí. Os dejaremos los enlaces puestos en la descripción del podcast. Y bueno, con esto hemos llegado al final de una nueva historia sumergente. Sumergencias es una iniciativa promovida por AIDI, una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas, quienes utilizamos nuestra pasión por temas como la cultura, el diseño, la tecnología, o en este caso la ciencia, para llevar a cabo proyectos con impacto social, especialmente ante la que se nos viene encima, porque ya sabemos lo que pasa dentro de un par de semanas. Y si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas hacemos, cotillea en aidi.es y únete a los diferentes canales de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Cristina, por estar aquí. Muchas gracias, Bea. Hasta luego.